Hola. Buenos días, Hola, buenos días. Sí, mira, soy Sonia Romero. ¿Qué tal? ¿cómo estás, Sonia? Muy bien, gracias. Sí, sí, ¿tú qué tal? Bueno, veo que aquí hay ya algunos participantes. Hola. Hola Sonia, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Vosotros qué tal? Bien, gracias a Dios, aquí Ah, bueno. tratando de dar la lucha, saliendo adelante. Ah, bueno, bueno. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, bien, también. Aquí confinados, pero bien. Sí, afortunadamente, pues hemos estado aquí, pero no nos hemos enfermado ni nada. Estamos bien. Sí, Qué bien, sí, eso me alegra mucho. sí, sí. Bueno, más o menos ¿cuántos participantes vienen? Mira, acá veo que hay solo 6, entonces hay Hay que esperar 6. Yo creo un momentico. que esperemos un poquito a ver si, pero sí quería entrar para ver si me escuchabais bien y todo. Voy a Sí, yo, poner yo también. sí te escucho bien. Ok, ok, vale. Pues entonces esperamos un poquito y ya. Docencia universitaria, enseñanza de las ciencias por el comportamiento universitario iberoamericana. Ella es investigadora y docente en el Departamento de Metodologías de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y tiene una amplia experiencia y una capacitación permanente en lo que es TICS. Entonces, le damos la palabra a Sonia para dar inicio con la conferencia. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Sonia Romero, como ya me ha presentado Graciela, y estoy aquí pues para hacer una pequeña charla sobre el uso de las rúbricas para la medición de competencias. Pues la idea es que, bueno, hacemos la presentación y luego si tenéis alguna duda, pues al final de la presentación me la podéis hacer, ¿de acuerdo? Em, Vamos a empezar entonces. La presentación se titula Uso de rúbricas para la medición de competencias. Y bueno, vamos a empezar por unos breves antecedentes en lo que ha sido el cambio de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo de la evaluación de estos procesos. Actualmente, pues hay una nueva tendencia, un nuevo paradigma de la evaluación, pues que nos dice que la evaluación se puede desarrollar en cualquiera de las fases de la secuencia de enseñanza-aprendizaje, principalmente en el desarrollo para comprobar, por ejemplo, la validez de ciertos conocimientos, modificar, ampliar o sustituir conocimientos iniciales, comprobar la validez de los conocimientos adquiridos por los alumnos, también en la aplicación, es decir, cómo estos alumnos se familiarizan y aplican estos conceptos que están aprendiendo a diferentes situaciones o contextos, y también en la revisión de ese procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Em, Esto hace que la evaluación sea una parte muy importante del aprendizaje, porque continuamente está retroalimentando ese aprendizaje y realmente ocasiona un cambio en los roles tanto de alumnos como de profesores. ¿Por qué? Porque la evaluación no se va a realizar al final del todo el proceso de aprendizaje, sino que va a estar continuamente retroalimentándose con ese aprendizaje. Es decir, se hace un proceso de evaluación, se retroalimenta al alumno y posteriormente el alumno utiliza esa retroalimentación para autorregular su aprendizaje y mejorar en los aspectos que pues no tiene bien consolidados, ¿no? Este tipo de evaluación también busca que se incorporen las metodologías tecnológicas y busca que la evaluación sea continua, sea formativa y sea progresiva. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues en primer lugar, definir las rúbricas y la evaluación por competencias. Después vamos a presentar los tipos de rúbricas que se pueden usar como estrategias para construir un aprendizaje autorregulado, analizar las potencialidades pedagógicas y metodológicas de las rúbricas, analizar sus ventajas y limitaciones. Vamos a presentar también algunos ejemplos de rúbricas en los que se han cometido errores de diseño para aprender a diseñarlas bien.
y valorar algunas metodologías para analizar las propiedades de medida de esas rúbricas. Primero que todo, bueno, ¿qué es una rúbrica? Es un instrumento de evaluación y es un instrumento de evaluación que se puede usar desde este nuevo paradigma con el que comencé la conferencia, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la rúbrica? Es compartir los criterios de aprendizaje y de evaluación entre los estudiantes y los profesores. Es un instrumento que sirve como guía para evaluar a los alumnos y mostrarles las expectativas que se puede tener respecto a su aprendizaje, ¿no? Las rúbricas siempre se organizan en niveles, desde lo que se considera insuficiente hasta lo que se considera excelente en un desempeño de una tarea. Y tiene sus orígenes en las escalas de medida en las que se evalúa un constructo. En este caso, es la competencia con ítems cuantitativos, ¿no? ¿Qué tipos de rúbricas existen? Las rúbricas se pueden dividir por varios temas, pero las dos grandes grupos son las holísticas, que no separan las partes de la tarea, y las analíticas, que sí que evalúan cada parte de la tarea. Una rúbrica holística, por ejemplo, es esta que va de 0 a 6, de una tarea específica, desde no lo hace hasta lo hace ejemplarmente. Y una rúbrica analítica tendría las mismas puntuaciones que la holística, pero con relación, digamos, a cada parte de la tarea, por ejemplo, a su estructura, a su contenido y a aspectos formales. Mm, según los participantes, em, se pueden dividir en evaluación por pares, autoevaluación, o se puede hacer también una evaluación formativa y sumativa. Según el nivel y ámbito educativo, se pueden utilizar las rúbricas tienen la ventaja que se pueden utilizar desde los niveles más bajos, desde preescolar hasta para evaluar tesis doctorales. Obviamente, pues en etapas de prelectura se utilizan símbolos, y ya para tesis doctorales, pues las rúbricas serán mucho más complejas, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en alumnos universitarios, entonces vamos a hablar de evaluación de competencias, básicamente. En el ámbito educativo universitario, ¿para qué podemos usarlas? Pues las podemos usar para muchos tipos de tareas. Por ejemplo, para evaluar directamente comportamientos observables, como una simulación, una práctica, un laboratorio, una defensa, una exposición. Y también para evaluar trabajos, tareas, como proyectos, monografías, ejercicios, ensayos. Vale, según su objetivo formativo, también las podemos dividir en rúbricas instruccionales, en rúbricas centradas en habilidades, que esas son más como para cuando vamos a hacer una rúbrica sobre una observación de una conducta, o rúbricas analíticas de la competencia, que es en la que vamos a profundizar en esta conferencia. ¿Qué es una competencia? Entonces, partimos de que el aprendizaje se da a lo largo de la vida, y entonces la competencia es una serie de saber ser, saber hacer, que los alumnos ponen en acción para dar respuestas efectivas a un contexto o a unas problemáticas que tienen, pero siempre con referencia a un contexto. La competencia básicamente ocasiona cambios en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esos cambios se empieza a considerar al alumno como el principal actor del proceso. Es decir, el alumno es el que tiene que implicarse, tiene que tener una implicación personal, tanto en las tareas de aprendizaje como en su evaluación. Las enseñanzas también cambian porque son basadas en metodologías más activas, y lo que se busca, por ejemplo, al hacer una evaluación mediante rúbricas, es que la evaluación tenga una situación real y contextualizada. Es decir, se busca ir más a que el alumno pueda resolver un problema de su vida cotidiana y real, a que resuelva, por ejemplo, una operación que está por fuera, digamos, de un contexto, ¿no? Las aulas también cambian, porque la idea es que el aula se convierte en un espacio tanto virtual como presencial,
se convierte en un espacio que es más de conocimiento productivo y compartido, donde el alumno tiene un papel fundamental, y en un espacio generador de pensamiento. ¿Qué ocurre? El alumno se convierte en el principal actor del proceso y el profesor es un acompañante, o sea, el profesor lo acompaña en su proceso de aprendizaje, resolviendo dudas, poniendo evaluaciones que sean más contextualizadas y casos concretos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la evaluación en todo esto? Pues la idea es, la evaluación nos va a permitir tener herramientas para emitir juicios objetivos sobre la adquisición de una competencia y de unos resultados de aprendizaje. Tienen que ser tareas auténticas que se orienten al desarrollo de esas competencias tanto generales como específicas y tienen que salir del plan de estudios, obviamente. Es un proceso compartido, o sea, lo ideal no es hacer que el profesor sea el que haga la rúbrica, sino que la haga con sus alumnos. Es un proceso sistemático, porque no es, la rúbrica no consiste tampoco en asignar de forma subjetiva una calificación a un alumno, sino que en los estándares lo que busca es todo lo contrario, o volverlo tan sistemático que llegue a ser muy objetivo, es decir, que los estándares sean claros en cuanto a procedimientos, estrategias y criterios de evaluación. Y busca comprender y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eh, el juicio de valor que pretende emitir en la evaluación es buscar ser objetivo y justo y ver el grado de dominio del alumno sobre esas competencias que se espera que adquieran, tanto generales como específicas, y también de los resultados de aprendizaje que son esperables en determinados planes, ¿no? Em, la evaluación formativa pues motiva cambios tanto en el profesor como en el alumno. Si comparamos los modelos de evaluación, podemos ver que tradicionalmente se ha venido utilizando una evaluación más superficial, que se basa en situaciones más artificiales, que no se basa en competencias, que busca clasificar a los alumnos, que busca centrarse, digamos, en el conocimiento declarativo, que es lo que el alumno declara que sabe, y se hace generalmente al final del curso y es sumativa, es decir, busca ver qué tanto ha logrado un alumno, ¿no? Mientras que en este nuevo paradigma lo que busca es llegar a más profundidad, es decir, basarse en situaciones reales, en competencias, integrarla en el aprendizaje, por tanto no se puede hacer al final, sino que tiene que ser un cúmulo de resultados que sean valorados, no necesariamente calificados. Si se necesita la calificación, pues se califica, si no, pues se puede retroalimentar y volver a evaluar, y que es compartida, es decir, participa el alumno. Es formativa en cuanto a que le permite al alumno identificar cuáles son sus errores y centrarse en, digamos, en estudiar esos errores que está cometiendo, ¿no? Esto es de forma gráfica, ¿no? La evaluación superficial que la encontramos en la parte de arriba, que es sumativa, es terminal, busca evaluar los conocimientos adquiridos al final de una etapa educativa y no es compartida. La hace el profesor y ya está. El otro paradigma, pues es todo lo contrario, ¿no? Es una evaluación formativa en lugar de terminal. Es continua, es decir, hay un producto que es como por etapas, por ciclos. Busca medir competencias en lugar de conocimientos y es compartida. Es decir, la toma de las decisiones se hace en conjunto entre los alumnos y los profesores. ¿Qué ventajas tiene este tipo de evaluación? Pues que es fácil de utilizar y explicar, que hace que el profesor tenga muy claros, el profesor y el alumno también, tengan muy claros los criterios de evaluación y los niveles de logro, que proporciona indicadores para evaluar el progreso de los alumnos y los puntos débiles también, que facilitan la calificación en temas complejos o subjetivos, que es un excelente soporte para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es decir, sirve para que un alumno se autoevalúe, para que sus pares lo evalúen, es decir, para que sus compañeros lo evalúen y para que el profesor lo evalúe. Muchas veces en la aplicación concreta de rúbricas
se usan los 3 tipos, es decir, se hace como una media entre lo que es la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por parte del profesor. Y pueden y lo más para mí la principal ventaja es que no solo mide el resultado, también mide el proceso que está haciendo el alumno para llegar a un resultado. Y reducen el tiempo en la evaluación de competencias y resultados de aprendizaje. ¿Qué ventajas tiene para los alumnos? Pues que le muestran desde el comienzo qué se espera de él y cómo será evaluado. Le ayuda a comprender los objetivos. ¿Para qué? Pues para que regule sus esfuerzos y modifique sus estrategias. Y también para disminuir la ansiedad ante lo desconocido, porque si el alumno sabe muy bien qué es lo que le van a evaluar y cómo se lo van a evaluar, y si ha participado incluso en la evaluación, en el diseño de la evaluación, pues el alumno va a estar pues tranquilo. Le va a proporcionar un feedback continuo sobre sus fortalezas y debilidades. Es decir, el alumno puede entender, para mí es complicado esta noción de álgebra, y entonces puede ir específicamente a esa noción, ¿vale? A la que tiene complicada esa persona en particular. Permite evaluar y revisar versiones finales de los trabajos y propicia el aprendizaje crítico y reflexivo. Y también fomenta el desarrollo de competencias metacognitivas, como la autorregulación, es decir, el mismo alumno va a ser el que se esté regulando en cuáles son sus fallos y los esté arreglando, ¿vale? ¿Qué desventajas puede tener? Pues son difíciles de hacer. Ahora vamos a ver ejemplos concretos y pues son las rúbricas, tienen cierta dificultad, pero una vez ya tienes una rúbrica en marcha, ya la rúbrica va a funcionar perfectamente. Si no están bien hechas, pueden ser poco fiables o tener un bajo grado de validez. Luego hablamos de la fiabilidad y de la validez. No se puede usar tampoco en todas las situaciones. Y si no se cuenta con el alumno, pues este puede pensar que es para comunidad del profesor y que no está midiendo la capacidad del aprendizaje. Hacerla bien requiere bastante tiempo, o sea, ponerla en marcha es algo que requiere tiempo, requiere un equipo de trabajo, tanto entre equipos de profesores como con sus propios alumnos. Y si no se realizan bien, pueden limitar la autonomía y la creatividad del alumno, porque pues no son formato abierto, en últimas son pruebas objetivas. Y como todo instrumento de medición, pues es necesario analizar su calidad, es decir, que sean válidas y que sean fiables. Válidas es que estén midiendo lo que se pretende medir, y fiables es que si se repite la medición, puedas obtener una puntuación similar, ¿vale? Por ejemplo, a un alumno que tiene determinado nivel de habilidad, le vuelves a repetir la medida y tiene que sacar más o menos lo mismo, porque si va a sacar muy abajo, muy por encima, pues es porque no es fiable la medida, ¿vale? ¿Cómo podemos elaborar una rúbrica o una rúbrica electrónica? Lo primero es seleccionar la competencia o el grupo de competencias que vamos a evaluar. Eso lo tenemos que trasladar a lo que se llaman resultados de aprendizaje, ¿vale? Entonces, la competencia es lo general, el resultado de aprendizaje es mucho más concreto, ¿vale? ¿Qué esperamos que nuestro alumno aprenda en un semestre, por ejemplo? Y esos resultados los tenemos que expresar en unas conductas o criterios observables, ¿vale? Que esos van a ser los componentes de la rúbrica. Una vez está definida la competencia, el resultado de aprendizaje que está asociado, una competencia puede tener varios resultados de aprendizaje, por ejemplo, y el criterio o conducta que esperamos que el estudiante adquiera mediante el desarrollo de una tarea muy concreta, ¿vale? Que sería el ítem o ya la parte de la casilla de la rúbrica, pues hacemos una tabla. Esa tabla contiene los criterios de ejecución, el atributo, ¿sí? Y una descripción muy precisa de los niveles de evaluación. Se pueden combinar escalas. Esa es una ventaja de la rúbrica, que nos permite, por ejemplo, combinar escalas de cantidad con escalas de frecuencia o con escalas de intensidad. Vamos a ver un ejemplo ya. Esta es una rúbrica de una tarea de un mapa. El atributo, el criterio es, el mapa incluye las convenciones y elementos geográficos esperados, el atributo es profundidad, y hay varios niveles. Esta escala, por ejemplo, es de frecuencia, ¿no? El mapa contiene pocas convenciones, el mapa contiene algunas convenciones, el mapa contiene la mayoría de las convenciones,
o el mapa contiene todas las convenciones y elementos, ¿vale? Luego, acá tenemos nuevamente otro criterio, un atributo, que en este caso sería la precisión, y en este caso es que contiene raramente, algunas veces, usualmente o siempre, ¿vale? Luego acá tenemos un atributo de relevancia, otro de claridad, ¿m? Y lo más importante es hacer variar en intensidad o en frecuencia los distintos niveles, ¿de acuerdo? Y también definir muy bien los atributos que vamos a medir. ¿Qué características tiene este ejemplo? Está enfocado a resultados de aprendizaje, que son los atributos. En realidad, los resultados de aprendizaje son lo que aquí llamamos atributos, ¿vale? El alumno tiene que aprender a hacer un mapa con profundidad, con precisión, con relevancia y con claridad. No contiene descripciones tan específicas de la tarea, por lo que tampoco limita su creatividad. Y se recomienda incluir un ejemplo de un trabajo, una lista de indicadores de lo que se espera que el alumno haga. Entonces, en este caso se podría complementar esta tarea con un mapa de cómo el profesor quiere que el alumno lo haga, ¿sí? Un poco de un ejemplo concreto, ¿no? Vale. Principios para construir las rúbricas. Los descriptores tienen que ser claros, precisos, consistentes, no limitarse a poner simplemente bien, regular, mal. No, esa es una mala idea, lo de bien, regular, mal, sino que por dentro de las casillas tiene que ir una descripción muy detallada de lo que se espera que el alumno haga en la tarea, ¿vale? Cuanto más detallada, mejor. Y deben seguir una escala de graduación que sea consistente. Los criterios tienen que ser exhaustivos y mutuamente excluyentes. Ahorita vamos a mirar un ejemplo en el que no cumple esas características y por eso es una mala rúbrica. Siempre se deben incluir los atributos a los que corresponde cada criterio. Siempre en un continuo positivo en la escala, ¿vale? De menos a más. Y utilizar un lenguaje muy preciso. Aquí tenemos un ejemplo de algunos errores que se pueden hacer. La primera línea, la primera fila es una rúbrica pues que está mal hecha. ¿Por qué? Porque el criterio es simplemente escritura académica, ¿vale? Novicio, aprendiz, máster o experto, ¿vale? La escritura es desordenada y algunos epígrafes contienen errores de ortografía. Las páginas están desorganizadas. Los epígrafes están incompletos. Hay algunos errores de ortografía y gramaticales. Los epígrafes contienen la mayor parte de los elementos requeridos y están escritos con claridad. Los epígrafes están escritos con claridad, los procedimientos y resultados se explican claramente y se encuentra correctamente organizado. ¿Qué ocurre con esta rúbrica de que está en la primera fila? Que está mezclando atributos. Una cosa es que la escritura sea desordenada. Otra cosa es que tenga errores de ortografía. Y otra cosa es que otra cosa es que las páginas estén desordenadas. Entonces, claro, ¿cómo se arregla esta rúbrica? Pues entonces hay que desglosar los atributos y convertirlos en tres. Uno sería la amplitud, otro sería la corrección y otro sería la organización. De esta forma, se obtiene una rúbrica que no mide varias cosas dentro de una misma, porque un artículo puede estar bien escrito, pero puede tener errores de ortografía. Entonces, claro, al hacerlo de esta forma, pues ya podemos evaluarlo de una manera mucho más acertada, ¿no? Aquí hay otro, de consistencia también. Es sobre lectura silenciosa. Tiene los mismos problemas que el otro, es decir, la primera fila nos habla de falta de atención y conducta disruptiva en el periodo de lectura, dificultad para escoger libros. El error está en que en el primer nivel nos hablan de una cosa, que es falta de atención, y en el segundo nivel nos están hablando de otra cosa, que es dificultad para escoger libros. Y en el tercer nivel nos hablan de lectura independiente. Es decir, aquí no sucede en el anterior caso nos hablaban en todos de una mezcla de atributos, ¿vale? Pero en este caso en cada nivel nos están midiendo un atributo distinto. Entonces, otro error, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues hacer un atributo para cada cosa que queremos medir y mantener la constancia del atributo a lo largo de los niveles. Atributo constante a lo largo de los niveles. Es decir, autonomía.
raramente lee de forma autónoma, a veces lee de forma autónoma, lee usualmente de forma autónoma o siempre lee de forma autónoma. Aquí estamos trabajando en un solo atributo en diferentes niveles. Acá no, acá estamos trabajando distintos atributos en cada nivel, ¿vale? Preguntas orientadoras cuando diseñamos una rúbrica. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Están todo lo que queremos medir explícitamente establecido o se nos queda algo por fuera? ¿Hay algún tema que queremos medir que no está? ¿Hay alguna ejecución que se pida implícitamente? O sea, ¿hay algo que no estemos pidiéndole al alumno de forma explícita, sino que lo estemos haciendo de forma implícita? Eso se relaciona mucho con la tercera, ¿no? ¿Están todos los atributos explícitamente establecidos para cada criterio? ¿Están correctamente articulados dentro de la rúbrica? ¿Son consistentes en todos los niveles? Que es el error de la rúbrica que vimos antes, ¿no? Que eran inconsistentes en los niveles. Varía el atributo en cada nivel del descriptor mientras que permanece estable entre los niveles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el atributo en niveles, pero manteniéndolo estable en los distintos niveles. Es decir, no cambiamos el atributo entre un nivel y otro. ¿Cómo se evalúan las rúbricas? Bueno, os comentaba que hay dos, las rúbricas se evalúan igual que cualquier otro instrumento de evaluación. Por ejemplo, tipo test, también podemos medirle la fiabilidad y la validez. Pero las rúbricas tienen, para la fiabilidad, por ejemplo, tenemos otros indicadores como puede ser el kappa de Cohen o el porcentaje de acuerdo entre evaluadores. ¿En qué consiste esto? Se le piden, por ejemplo, yo diseño una rúbrica de mi asignatura, le pido a un par de colegas que la revisen, a 4 colegas o los que sean, y hago un porcentaje de acuerdo de si ellos creen que esa rúbrica está midiendo realmente ese atributo o está midiendo otra cosa distinta, ¿vale? Y también se le pueden aplicar los índices de fiabilidad que se le puede aplicar a cualquier test, incluso también de selección múltiple o de respuesta construida, que son el alfa de Cronbach o las correlaciones, ¿no? Entre, entre evaluaciones, por ejemplo, podríamos hacer una rúbrica y una evaluación normal, una evaluación tipo test, y hacer una correlación entre las dos puntuaciones. A ver, si hay fiabilidad es porque tiene que correlacionar de forma positiva y alta, ¿no? Evidencias de validez. ¿Validez qué es? Que estemos midiendo lo que realmente queremos medir, que no se nos queden cosas, temas por fuera, que no metamos temas que no han visto, que no estemos haciendo preguntas sobre, por ejemplo, claridad. Volviendo a los ejemplos anteriores, claridad del mapa, que no estemos preguntando sobre la organización del mapa, sino sobre la claridad del mapa, ¿vale? Eso es la validez. Validez de contenido es que el conocimiento sea representativo y relevante, es decir, que evalúe lo que quiere evaluar, la competencia que estamos intentando medir, o el resultado de aprendizaje, en este caso, que es digamos, el indicador de la competencia. ¿Cómo se evidencia esta validez? Pues a través de jueces expertos que analizan la concordancia entre el criterio, el descriptor y el atributo, y si es sustantiva, es decir, si está midiendo el proceso en lugar del producto, ¿vale? Y también la generalización, es decir, el grado que coinciden entre grupos, entre tareas, en ocasiones en mediciones distintas. También hay una validez externa, que es su relación con otras medidas, como la evaluación final del curso, como un examen final, como unas actividades, y las consecuencias, es decir, si tiene impacto en futuras rúbricas o instrumentos. Estas son algunas páginas que se pueden utilizar para hacer rúbricas en internet, ¿no? Electrónicas. El Moodle tiene, por ejemplo, una parte en la calificación. Cuando entramos a calificación, hay una parte que te permite hacer rúbricas y generar las casillitas y poner dentro lo que quieres evaluar. Es muy cómodo, yo lo he utilizado muchísimo. Yo en Moodle prácticamente todo el tiempo evalúo con rúbricas porque es que cuando ya tienes una rúbrica montada y la tienes funcionando bien, es muy, muy cómodo. O sea, calificas muy rápido, los criterios son claros para ti y para tus alumnos y vas prácticamente como si la calificación fuese automática, o sea, vas rapidísimo porque vas puntuando
en los criterios y el propio Moodle te calcula la nota, o sea, está muy bien. Algunas referencias, pues, por si queréis profundizar un poco en este tema, pues hay rúbricas, pues, rúbricas tradicionales en las que, pues, los profesores contestan en papel, hay otras que son más, ya son electrónicas, que puedes entrar y marcar la casilla, bueno, depende de un poco, aquí hay un poco de todo en la literatura científica, ¿no? Y pues nada más, aquí está mi correo electrónico, es el primero que sale ahí y por si tenéis alguna duda, queréis profundizar, esta presentación si queréis os la paso a través de Graciela para que la difunda entre vosotros. No sé si tenéis alguna duda. Buenos días. Mi Sí, nombre, hola. hola, mi nombre es Susana. Sí, Yo Susana. tengo una duda ahí en la rúbrica. Yo puedo tener un criterio donde le pongo niveles de frecuencia y otro Sí, criterio que le pongo niveles de profundidad. O de sea, puedo intensidad, variar, sí. de intensidad. Puedo variar los niveles dependiendo del criterio, ¿verdad? Sí, en una sola rúbrica tú puedes medir un atributo con intensidad y otro con frecuencia, sin ningún problema. En Ajá, cambio, ok. si haces un test de elección múltiple, pues siempre tienes que seguir el mismo, el mismo criterio. Sí. Ajá, ok. Ujú. Es Gracias. una ventaja que tiene, claro, que Ujú. te Sí, puedes es que utilizar tenía la diferente. duda de si todos los criterios los tenía que describir los niveles en términos de frecuencia, De por ejemplo. frecuencia no Ujú, puedes variarlos dentro de una misma rúbrica, puedes variar todo lo que puedes usar los criterios que quieras. Sí, ujú, ok, sí, sí. gracias. Nada, no sé si tenéis alguna otra duda. Yo tenía, buenos días, una duda, ¿cómo eso que Hola. mencionó, sí, lo que mencionó al final de que pues, tú misma haces las rúbricas en calificación, ¿será que puedes ahondar eso? ¿Cómo lo haces? Las En rúbricas el, por ejemplo, en el Moodle o en el Moodle, ¿sí? Eso me sí. gustaría ver cómo lo hace, porque eso dice que facilita, ¿no? La Sí, calificación. espérate, entro un momento a algún Moodle y te Ah, bueno, enseño. bueno, bueno. Mientras Espera. tanto, si alguno tiene otra pregunta mientras ella entra a Moodle, a mí me gustaría verlo directamente en la plataforma. Sí. A ver, estoy aquí entrando. Aquí buzón de entrega. A ver, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya está. Mira, aquí hay, por ejemplo, a ver. ¿Ahí estáis viendo mi pantalla? Sí. Correcto. Vale, este es un aula Moodle, mira. Este es el aula Moodle de métodos, diseños y técnicas de investigación. Entonces, estos son los controles normales, ¿verdad? O sea, los que son de tipo test, pero cuando tienes un buzón de entrega con una tarea, por ejemplo esta, a ver, espérate, porque ¿qué tengo acá? Mira, acá acabo de entrar a un buzón. O sea, no es por los cuestionarios normales, sino a través de los buzones donde recoges las tareas, ¿sí? Que el icono es ese, como esa manito con un trabajo. Mira, entonces acá, esta es muy sencillita, mira. Acá tienes, calificación, este trabajo debe contener 1, problema y pregunta de investigación, 2, definición de la muestra y justificar por qué sería representativa, 3, diseño de la encuesta, instrucciones, variables y preguntas, 4, aplicación de la encuesta y opinión de los encuestados. Entonces, mira, aquí está la rúbrica, ¿ves?
Problema y pregunta. No se presenta, presenta el problema o la pregunta, pero no ambas, presenta el problema y la pregunta adecuadamente. Esta es muy sencilla, como te digo, pero mira, el Moodle mismo, tú, por ejemplo, estás calificando a un alumno. Entonces tú puedes poner 1 punto, 0 puntos, si no, si no define la muestra ni justifica su representatividad. 1 punto si las instrucciones son adecuadas, pero las preguntas no son claras. Y, por ejemplo, 0 si no aplicó la encuesta y no pone la opinión de los encuestados. Como te digo, está súper sencilla porque además tiene algunos errores, que es lo que te decía de poner varias cosas en una misma. Es que las rúbricas hay que pensarlas mucho, pero tiene, por ejemplo, a veces pregunta, debería haber hecho una línea para las instrucciones, otra para las preguntas, otra para las variables, ¿sí? Pero bueno, esta es una, y entonces aquí le puedes escribir el comentario o el feedback de cada una de los atributos que está midiendo la rúbrica, ¿ves? Aquí entonces le puedes poner al alumno, no has puesto el problema o no has incluido tal, ¿sí? Y luego el Moodle te lo calcula automáticamente, la nota, y ya te queda guardada por ejemplo, esta alumna que se llama María, y ya le queda su nota ya guardada. Correcto. ¿Ves? Lo que quería saber también es dónde, en qué parte metes esa rúbrica. Ah, mira, aquí. Ah, Mira, para hacerla, espérate, ya. Sonia, disculpe, es que tal vez Sí, le puedo hacer una pregunta ahí que sí, antes de que se vaya, para que no tenga que volver a entrar, ahí con ese ejemplo sí, que nos estaba compartiendo. sí. Yo puedo tomar un criterio y puedo pensar que ese criterio tiene más peso que otro y asignarle a los niveles más puntos que otro, o Sí, sea, lo puedes, siempre en los niveles usted pone 0, 1, 2, pero puede ser que yo sí, tenga un criterio al que le dé 0, sí, 2, 4, por ejemplo. sí, que lo puedes hacer. Y, y Sí, que otro, lo puedes. Eso lo manipulas dándole más peso a la, a ver, mira, voy a activar la edición del aula. Ah, pero es que aquí, es que no me deja porque estoy, a ver, es que, y tengo otra sí, pregunta. Un sí. criterio puedo describirlo en 3 niveles, y otro En en 2. muchos más niveles puedes usar, unos en 3, otros en 5, otros en 2. O Ok, sea, te permite, o sea, si lo vas a hacer en Moodle, el Moodle te permite todo ok, eso te permite. ok. Aunque a veces los teóricos dicen que no es tan bueno eso de hacer algunos, o sea, tienes que tener una justificación, digamos, de la carga que le quieres dar a ese atributo. Si tú crees que hay un atributo que pesa mucho más que otro, pues claro, dale más peso. Pero claro, Ujú, tiene que ser un criterio, o sea, un criterio del profesor, ujú, más que un criterio externo. ujú. Ok, muchísimas gracias. No, nada, aquí está de activar edición. Es que tengo aquí justo activar edición, vale. Mira, vas a la rueda dentada de tu aula Moodle y le activas la edición donde puedes poner activa la edición donde puedes poner tus actividades, ¿vale? Y vas, por ejemplo, mira, editar, ¿vale? Editar ajustes de uno de estos buzones de entrega, que es donde te suben los PDFs y las tareas y todo eso. Correcto. Ajá. Editar ajustes. Mira, aquí tienes pues las fechas en las que te la tienen que entregar, los tipos de entrega, si quieres un PDF, el tamaño y Eso era una tarea, ¿verdad? Como sí, es estaba una dentro. tarea. Sí, es una tarea. Espérate un minuto. El antiplagio, calificación. Espérate. Mira, aquí en calificación, ¿sí? Ujú. Ahí es donde tú dices tú cómo quieres calificar. Método de calificación. Rúbrica o calificación simple directa o guía de evaluación. En este Ok. caso yo la tengo como rúbrica. Ah, ok, ya vi. Como rúbrica. Y entonces, ya está. Aquí es donde defines la rúbrica.
Sonia, perdón, pero ¿y Sí. entonces dónde establecemos los criterios y todo eso? Sí, 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 sí. Cuando haces tu... A ver, espérame un minuto. Esta es una rúbrica, aquí no sé por qué no me está preguntando si quiero usar una rúbrica que tenía. Yo me imagino porque es que ya está editada, pero en el momento en que uno lo Sí, crea, debería de aparecer sí. Cuando tú las creas una opciones actividad nueva, aparece la opción. Espérate, la creamos, que para esta escribirla. es una aula Ujú. antigua y no pasa nada por juguetear un poco con ella. Mira, Bueno, ajá. a crear una actividad, por ejemplo, aquí. Vamos a generar una de estas entregas de tareas, ¿vale? Sí. Ok, le ponemos el nombre prueba, una descripción, rúbrica, las fechas, textos en línea. Ujú. Acá generar la rúbrica. Mira, ¿ves? Cuando le di a guardar y mostrar, entonces te dice que si quieres empezar la rúbrica la quieres empezar desde cero o que si quieres usar una que ya tengas. ¿Ves? Ok, Entonces acá le ok. pones nuevo formulario desde cero, Ujú. le pones su nombre, prueba, le añades una descripción y aquí está, mira, aquí está. Aquí puedes empezar a añadir un nivel, ¿vale? Editar un criterio. Ok. eh, y aquí te ponen varias opciones, ¿no? Entonces, si quieres calcular la puntuación basada en la rúbrica con una puntuación mínima de 0, si quieres permitir a los Perfecto. usuarios una vista previa de la rúbrica, a mí me encanta usar eso porque ellos ya saben de antemano cómo se les va a evaluar. Y los chicos también, me parece Claro, excelente. claro, Sí, sí. ellos entran desde el comienzo al aula y saben cómo se les va a evaluar, y ven la rúbrica, ven todo. Y, Claro, claro. mostrar la descripción de la rúbrica durante la evaluación, mostrar la descripción a aquellos que serán calificados, los puntos de cada nivel durante la evaluación, permitir a quien califica añadir observaciones para cada criterio y mostrar comentarios a los evaluados. Entonces, aquí es donde añades el nivel, ¿ves? Y le das la puntuación que tú quieras. 2 Ok. puntos, acá pones otro nivel, 1 punto, ¿ves? Comprendo, sí, sí, Y sí. acá le escribes. Vale. Hace Me tal, no parece. sé, aquí le escribes y aquí pones el criterio, ¿ves? Aquí, ¿ves? Y añadir nivel o añadir criterio, mira, añadir el criterio. Va muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya ahora lo veo. Muchas Sí, gracias, sí, señor. sí, nada, nada, Vale, gracias. Muchas gracias, está súper bueno esto, gracias. nada, ojalá le sea útil. Sí, Una última pregunta. ¿De casualidad has trabajado sí. el tipo este de ensayo? El tipo de ítem ensayo. De ensayo no he trabajado. No. He trabajado en Moodle, he trabajado los que son de respuestas, o sea, cuestionarios de selección múltiple, los que son de respuestas semiabiertas, Ujú, y, ujú. mm, pero los de ensayo nunca los he trabajado, no. Ni De los que acuerdo. son de tarea, porque hay una actividad que se llama tareas, pero em, tareas no, sino lecciones, que me dicen que son muy útiles para ese tipo de actividad como un ensayo, pero no lo sé, yo nunca los he usado, las lecciones. Ok, Mm, ok. Está bien, gracias, muy amable. Vale, vale. No sé si tenéis alguna Sonia, hay otra un duda. profesor Sí, que establece esta pregunta, dice, ¿cuál sería como el mejor ítem para evaluar en matemática? y es que en matemáticas puedes hacer, es decir, puedes hacer distintos tipos puedes hacer problemas, por ejemplo, para acercarte un poco a lo que es este tipo de evaluación. Más que buscar, o sea, yo creo que en matemáticas se deben combinar.
Es decir, tú tienes que saber si el alumno puede desarrollar, digamos, un ejercicio, pero también si lo puede aplicar a un problema. Entonces yo creo que el cambio está en pensar cómo desarrollar una operación dentro de un problema o un conjunto de operaciones dentro de problemas más complejos, y si pueden ser de la vida cotidiana de los alumnos, mejor, mejor, porque te acercas mucho a este tipo de evaluación de la que estamos hablando. Sí. Yo creo que sí, en matemáticas se puede evaluar mucho mejor a través de problemas, porque además te sirve para ver el proceso, para ver si el alumno, por ejemplo, supo hacer esta parte del problema, pero esta no, y dónde se quedó, ¿sí me entiendes? O sea, puede tener un problema que implique varias operaciones, y en alguna el alumno pudo resolver, por ejemplo, ciertos procesos, pero se quedó en uno. Y entonces esa es la idea, que tú puedas como diagnosticar en cuál es ese proceso concreto que el alumno no lo pudo desarrollar. Esa es la idea de esta nueva evaluación, sí, que es una evaluación más cognitiva, claro, es más por procesos que por resultados. Bien, algún otro que tenga alguna consulta, pregunta? Pues parece que no, más bien agradecerle a las colegas, tal vez Bueno, fácil. Sonia, muchísimas gracias de verdad por la colaboración. Creo que va muy productivo, ¿verdad? Y hacer un poco el cambio en cuanto a evaluar los aprendizajes de los estudiantes ahora en tiempo de crisis, ¿verdad? Que Sí, también sí, estamos en crisis. Bueno, y sí, sí. muchísimas gracias de No, verdad. gracias a ustedes por invitarme y bueno, hasta la próxima. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. bueno, gracias. Gracias. Adiós. Chao. Por favor, no olviden completar el formulario para el seguimiento que hacemos en el proyecto EXMA. Gracias.